Saludos, bienvenidos. Comenzamos aquí nuestro Mangas Verdes de esta semana, el programa en el que te contamos acerca de la naturaleza y el medio ambiente y todas esas cosas que nos interesan en relación con las energías renovables, con el agua, con la biodiversidad y con todo lo que tiene que ver con nuestro planeta. Estamos en marcha gracias a Mangas Verdes, gracias a Cygnus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descubre a Cygnus en cygnus.es. En su web puedes encontrar todo lo que se puede hacer con los neumáticos reciclados y la importancia, precisamente, de reciclarlos. Hoy en nuestro programa de esta semana contamos en la realización técnica con Esteban Novillo y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Y el agua, el líquido elemento, es uno de los habituales protagonistas de nuestro programa porque su importancia es fundamental para la buena marcha de los ecosistemas, empezando por el ecosistema del propio cuerpo humano, que para eso somos 70% de agua. Hoy vamos a hablar de los Aquae Papers, las publicaciones de la Fundación Aquae, en las que sucesivos expertos en el sector han tenido y siguen teniendo la oportunidad de examinar a fondo y después comunicar a la sociedad el resultado de sus pesquisas respecto al H2O. El número 9 de Aquae Papers se presentó recientemente, lo firma Lorena Olmos, que es doctora en Economía por la Universidad de Zaragoza y a la que tenemos hoy en nuestro programa. Lorena, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro Pablo. Bueno, un estudio que es básicamente el que has publicado, que es un análisis del consumo de agua con las economías domésticas en un montón de ciudades de un montón de países. ¿Nos puedes resumir exactamente dónde? Sí, bueno, más que bien del consumo, lo que hemos analizado es la tarificación de ese consumo y del posterior saneamiento de ese agua. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es intentar averiguar o identificar los factores que influyen sobre las diferencias que hemos observado, las grandes diferencias que hemos observado entre un gran conjunto de ciudades. Estamos hablando de una base de datos que incluye 256 ciudades situadas alrededor de todo el mundo. Entonces, bueno, ha sido un trabajo arduo, al menos. Habéis tomado, según tengo aquí apuntado, la tarifa anual de 100 metros cúbicos en el año 2015, comparando lo que costaba en un lugar y en otro lugar del mundo, y supongo que no habrá sorprendido saber que los sitios más caros son los más desarrollados, ¿no? Sí, exactamente. A ver, para calcular nuestra base de datos, aparte de apoyarnos en datos de la International Water Association, lo que hemos hecho es realizar una serie de supuestos. Si no, no podemos calcular una tarifa de un hogar medio, digamos. Entonces, lo que hemos supuesto es un consumo de 100 litros por persona y día, que ciertamente es un poco escaso para los países desarrollados, pero como en nuestra muestra también incluimos países en desarrollo, pues bueno, hemos establecido en 100 litros por persona y día el promedio. Además, hemos supuesto un hogar de 3 personas y así hemos elaborado esta base de datos. Y si a partir de ella lo que hemos hecho es establecer un modelo econométrico que nos va a ayudar a identificar esos factores. Por supuesto, como tú comentabas, el factor que más influencia obtiene es la renta per cápita de los países. Uh-huh. Esto es que quiere decir que, por ejemplo, otros factores como los medioambientales no influyen tanto, o acaso no influyen en ese precio del agua. Bueno, hemos introducido todos los factores de los que disponíamos datos desde una perspectiva de oferta. Por supuesto, la renta per cápita y también ciertos factores medioambientales. Nosotros hemos considerado medidas de estrés hídrico, de variabilidad interestacional del agua, es decir, para captar un poco los costes de almacenamiento del agua, también el ratio de tratamiento de ese agua para captar el coste de tratamiento. Y efectivamente, como decías, hemos obtenido una relación muy débil de estos factores con el precio del agua. Lo que más influye entonces es la renta per cápita que tiene la familia en ese gasto de agua, ¿no?, en la tarifa. No, más bien la familia, el país, o sea, el grado de desarrollo económico del país, y también un factor que está muy relacionado con la renta per cápita, que es la gobernanza de los estados. Sería interesante hablar de qué hablamos exactamente cuando hablamos de gobernanza, porque es un término que se utiliza mucho, además en el sector del agua. En el reciente foro de la economía del agua también volvió a surgir y se hablaba de distintos tipos de gobernanza y de la necesidad de adecuarlos para optimizar ese manejo del agua. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esa gobernanza? Bien, sí, es un concepto, la gobernanza es un concepto un poco ambiguo.
y desde luego es multidimensional. Nosotros lo que hemos considerado es la calidad regulatoria de los estados. Como sabrás, pues el sector del agua es un sector por su naturaleza muy intervenido y donde los estados tienen que cuidar de que el ciclo funcione bien, de que el agua llegue a los hogares y se devuelva saneada al medio ambiente. Entonces, lo que hemos introducido en el modelo es la calidad regulatoria de los estados, es decir, la habilidad que tienen para gestionar y para realizar políticas en los sectores económicos. Uh-huh. En el caso de España, veo que el promedio mundial anual por hogar de la tarifa es de 250 euros. En el caso de España, la media es de 240. Estamos un poco por debajo. ¿Eso es bueno, malo o regular? Bueno, simplemente una respuesta a nuestras características. Somos un país de renta per cápita media alta, bueno, alta, pero dentro de los países de renta alta no nos situamos los primeros, desde luego. Y luego tenemos otras ciertas características que hacen que el precio esté en esa gama media, en el ranking, en una posición intermedia. También depende de la ciudad, por supuesto, pero sí, es completamente normal que nos situemos en esos niveles. Sí. En los últimos años se ha hablado mucho en los distintos seminarios de agua que hemos estado cubriendo o que hemos conocido, se ha hablado mucho de la necesidad de incrementar el precio del agua en España, no solamente por el tema de la irregularidad que hay con el suministro, por las épocas de sequía y todo esto, sino por la necesidad de mejorar los saneamientos y las infraestructuras. No sé si compartes esa opinión de que es necesaria una subida del precio del agua. Bueno, lo que veo necesario es que se cumpla el principio de recuperación de costes. Como sabrás, es el principio que nos dice que quien contamina paga. Bueno, está incluido en la Directiva Marco del Agua, y bueno, viene a decir que todos los costes, incluidos los medioambientales de devolver el recurso saneado al medio ambiente, debe repercutirse sobre su precio, sobre la tarifa. Entonces, ¿estoy de acuerdo con que se suba esas tarifas? Bueno, lo que estoy de acuerdo es que se repercutan los costes. Eso, por supuesto, depende de cada municipio, de las características concretas de ese municipio, de la disponibilidad de agua de cada localidad. Entonces, tendría que hacerse un estudio de todos los costes, insisto, incluidos los medioambientales, en cada municipio para determinar si esa tarifa se tiene que aumentar o no. Entonces, dependerá de las peculiaridades de cada ciudad. Ahora mismo ese el coste que no se cubre, ¿eso que lo paga la Administración? Sí, están de alguna manera subvencionados por el Estado, sí, por las administraciones públicas. Ajá. Entre los datos que aporta el informe es curioso la comparación. Antes hablábamos de las tarifas del agua, ¿no? Las familias de Dinamarca pagan más de 800 euros al año por la misma cantidad de agua que las familias de Argelia abonan solo 7 euros. Y eso que en Dinamarca hay agua para dar y tomar, y en Argelia no. Sí, bueno, esto también se explica muy fácil. En realidad lo importante en este sentido es el esfuerzo que realizan los hogares para pagar esa tarifa del agua. Y aunque nosotros no nos hemos involucrado con esa cuestión, sí que hay otros estudios que dicen que precisamente en los países de mayor renta, como puede ser Dinamarca o Canadá, que también salen en los primeros puestos, el esfuerzo que realizan los hogares para pagar esa tarifa es mucho menor que el que realizan los países en vías de desarrollo. Entonces, aunque los datos hay que saber interpretarlos también. Aunque veamos que en Argelia solo se pagan 7 euros, el esfuerzo de los hogares para pagar esos 7 euros anuales es mayor que el esfuerzo que realizan los daneses, las familias danesas, para pagar esos más de 800 euros al año. Uh-huh. Pues nos quedamos con ese dato. ¿En este momento estás trabajando en algún otro estudio de este tipo? Bueno, queremos ampliar este estudio porque hemos contado con una base de datos que solo tiene en cuenta los datos referidos a un año. Entonces, nos gustaría realizar un modelo dinámico que incluya también, que incluya los datos de varios años y también de más ciudades todavía para contemplar, una información más amplia.
Pues estaremos pendientes de los resultados de nuevos informes que puedas presentar al respecto. Muchas gracias, Lorena Olmo, por haber estado con nosotros hoy en el programa. Gracias a ti. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Mangas verdes. Fluye. Life Celsius, un proyecto Life Plus de la Unión Europea para mejorar la depuración de agua y reducir el consumo energético. Life Celsius, coordinado por Acción a Agua y la Agencia EFE. Nuestro programa tiene hoy mucha agua por medio porque tenemos que referirnos también al líquido elemento en relación con el proyecto Life Celsius, ya en su última recta, en su última fase final, y hay que hablar de esas noticias relacionadas con el agua, en este caso con la escasez hídrica, la falta de ese agua, que es uno de los factores desencadenantes de la inmigración masiva que sufre Europa desde el continente africano. Por ello, la Unión Europea debe mejorar las infraestructuras del agua y su gestión en el continente negro, no ya por convicción o solidaridad, sino por su propio interés político. Son las palabras con las que se refería a este asunto recientemente el presidente de la Iniciativa de la Gobernanza del Agua de la OCDE, Peter Glass, en Madrid. El experto holandés ha insistido en la necesidad de mejorar este tipo específico de cooperación internacional con la vista puesta en los 3 años de trabajo de aquí al próximo Foro Mundial del Agua que organiza el Consejo Mundial y cuya próxima edición está previsto celebrar en 2021 precisamente en territorio africano, en Senegal. Para entonces, Glass confía en que las autoridades europeas hayan logrado pasar de la visión a la acción con inversiones tanto a nivel interno como a través de la cooperación entre regiones, porque, como reconocía él en el foro, la OCDE es muy buena a la hora de elaborar informes, pero luego es necesario hacerlos operativos y aplicar iniciativas concretas de mejora de los problemas analizados. Y es que, en África, la falta de garantías en el suministro de buena parte del continente se debe a factores como la falta de infraestructuras, los ciclos irregulares del agua en algunas zonas y los conflictos locales, aunque se ha visto agravada en los últimos tiempos con las sequías recurrentes. La última edición del Foro Mundial del Agua se desarrolló el pasado mes de marzo en Brasilia. Se saldó con un informe que incluye 36 indicadores o medidas que países, regiones y ciudades pueden aplicar a su territorio como ejercicio voluntario de autoevaluación. Por cierto, Glass también se refería al caso de España, un país donde sufrimos un contexto habitual de presión hídrica y gran fragmentación de las competencias en la gestión, según ha dicho, por lo que recomendaba acogerse a herramientas para abrir un diálogo entre administraciones y certificar si la escala a la que se están haciendo las cosas es la correcta. No solo hay que hablar de tarifas y costes, ha dicho, sino de esa escala de la famosa gobernanza para analizar hasta qué nivel se puede comprometer tanto a ciudadanos como a instituciones en la optimización de la gestión del agua de manera efectiva. Life Celsius, espacio realizado con el apoyo del instrumento financiero Life Plus de la Unión Europea. Mangas verdes. Coopera con la vida. Pues de cooperación vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de la Fundación COPADE, que lleva más de 20 años impulsando distintos proyectos relacionados con el comercio, con el consumo responsable y con el respeto al medio ambiente, y que se ha convertido en la ONG de comercio justo con mayor número de iniciativas premiadas a nivel europeo en el sector forestal. Nos lo va a contar precisamente su director general de Fundación COPADE, Francisco Javier Fernández Candela, que también le tenemos con nosotros en el programa. Francisco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por ese reconocimiento y cómo se consigue. Supongo que con mucho trabajo a lo largo de esos 20 años. Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, desde que fundé COPADE ya en el año 98, trabajamos en nuestro primer país, que fue Honduras,
y nos dimos cuenta que no tenía sentido trabajar solamente lo que tenía que ver con el comercio justo si no desarrollábamos también toda una política forestal de la mano del sello FSC, ¿no? Pues, realmente somos los únicos a nivel mundial que trabajamos con estos dobles sellos de garantía. El sello de madera justa. Madera justa y el sello FSC. Unimos los dos. Ajá. Los dos sellos. ¿Y con esos, cómo se trabaja con esos sellos? O sea, ¿qué hacéis exactamente para esa certificación? Pues mira, para esa certificación tienen que cumplir más de 7 capítulos que tienen más de 56 requisitos, cada uno con un total de casi 400, y está muy basado en el esquema que tiene internacional la World Fair Trade, que es la Organización Mundial del Comercio Justo. Entonces tiene que cumplir una serie de requisitos para que realmente pueda darse todo este sello, ¿no? O sea, quiere decirse que se puede hacer perfectamente la trazabilidad, por ejemplo, de un mueble elaborado con esa madera certificada por el sello. Efectivamente, tú puedes trazar desde el bosque hasta el consumidor final. Y el sello nuestro lo que hace es que le suplementa garantías ya de comercio justo. Quiero decir que todas las personas que han estado trabajando tanto en el ámbito forestal como en el de transformación posterior, pues tengan un sueldo digno, respeten temas de medio ambiente, temas de género, que es decir, es bastante completo, ¿no? Porque suma a la propia certificación forestal todo lo que tiene que ver con las garantías que da todo el sistema de comercio justo. Entonces, bueno, pues realmente es un sello donde puedes confiar plenamente en su trabajo, ¿no? ¿Y ese sello llega a las grandes superficies comerciales o se remite especialmente a los comercios de comercio justo, valga la redundancia, de comercio? Pues este es un sello que llega a prácticamente todo el mundo, porque es un sello que puede certificar en cualquier parte del mundo. La World Fair Trade aprobó ya en el año 2016 el comercio justo local o el Domestic Fair Trade. Quiere decir, nosotros ya podemos certificar cooperativas que trabajen en condiciones de comercio justo en nuestro país, lo cual es un salto realmente importante, ¿no? Pero realmente quizás hemos dado un salto relevante cuando la compañía Leroy Merlin dejó de comprar producto en Asia, que estaba hecho, bueno, pues con unas condiciones sociales, digamos que no completas, ¿no? Y lo compró en Guatemala ya desde hace 6 años con un sobreprecio, porque es calidad tanto de producto como social como ambiental, y lo tiene ya en venta en sus tiendas desde hace 6 años y llevamos vendidos más de 20 contenedores, ¿no? Lo cual habla de que es una apuesta fuerte, ¿no? De todos los premios que os han dado durante estos años, ¿cuál es el que más te ha gustado recibir? Pues, hombre, yo creo que nos han dado uno que es el premio Comprendedor a la propia fundación, que nunca pedimos premios para la fundación y sí para los socios que hacen cosas con nosotros, ¿no? Y posiblemente el más relevante es el premio europeo de medio ambiente a la empresa en la categoría cooperación empresarial para el desarrollo sostenible. Porque esto nos da fuerzas y a los partners nos da fuerzas para continuar trabajando, ¿no? Entonces quizás este último es el que tuvo más repercusión, ¿no? Bueno, trabajáis casi con un centenar de socios institucionales. Sí, efectivamente. Pues mira, ahí tenemos desde empresas privadas, autónomos, administraciones públicas. Realmente es una red variopinta, variada, que lo que trata es de alcanzar a todos los estratos de la sociedad, ¿no? Porque realmente tenemos que intentar contagiar a todo el mundo para que el cambio sea real, ¿no? Y bueno, por eso nuestra fuerza ahí de tener desde sindicatos hasta universidades, grandes, pequeños, yo creo que es la suma de esa red lo que hace que sea relevante nuestra acción, ¿no? Porque no solo somos nosotros, sino que somos la suma de la propia fundación con estos partners los que hacen cambiar toda la realidad. Leo por aquí que solo en 2017 cerca de 14.000 personas se beneficiaron de alguna manera de esos proyectos de cooperación y de sensibilización. ¿En alguna parte del mundo en especial?
Pues mira, trabajamos intensamente, hace ya años trabajamos en África también, pero sobre todo estamos bastante centrados en el continente latinoamericano, ¿no? Especialmente en Honduras, Guatemala, Ecuador, hemos hecho algo en el pasado con Nicaragua también, pero quizás son estos 3 países los que te he contado primero, pues por los que gozan de más cooperación, ¿no? El desarrollo y donde hemos hecho nuestra actividad principal. ¿Cuál es el programa que tenéis ahora mismo en marcha más destacable? Pues mira, quizás el más fuerte a nivel forestal es un proyecto de la Unión Europea donde nos han dado fondos para conseguir mercar los próximos 3 años europeo para un producto que esté certificado FSC y madera justa, lo cual significa los estándares más altos a nivel ambiental y social, ¿no? Y bueno, de lo que se trata es de ir a ferias, presentar productos, certificaciones, productores y bueno, ampliar un poco todo este mercado. Quizás es el más relevante, ¿no? Ahora mismo. Pues enhorabuena por ese trabajo y a por otros 20 años, como mínimo. Muchísimas gracias. Mangas verdes. Alimenta tu conciencia. Esta semana hemos estado muy pendientes de esa sesión del panel intergubernamental del cambio climático, que no está fácil de decir, intergubernamental, el IPCC en Corea del Sur. Y bueno, hemos tenido noticias bastante inquietantes sobre cómo está la situación en este momento, hasta el punto de que, según aseguraba la vicepresidenta de este panel, Thelma Krug, es necesario reducir a 0, no a 0,5, a 0,8, no, a 0, las emisiones a la atmósfera en 2050, si de verdad pretendemos mantener la temperatura global en el 1,5 grados, si bien no hay todavía tecnología suficiente para lograrlo, ha reconocido Krug, quien ha hecho esta afirmación dentro de la presentación del informe de este IPCC, por sus siglas en inglés, en Incheon, en la localidad de Corea del Sur. Y ha insistido en una entrevista telefónica con FB en la necesidad de implementar medidas de forma inmediata en todos los sistemas, tanto el humano como el natural, para intentar controlar ese posible aumento de la temperatura. No es imposible, ha dicho, llegar a una subida de 1,5 grados de calentamiento global, por lo que son necesarias transiciones en todos los aspectos de la sociedad. Un documento discutido en la reunión de la cumbre del cambio climático de Katowice, en Polonia, en la cumbre, en la COP24, que se va a celebrar el próximo mes de diciembre. Ese documento fue su organización, precisamente, la que ha pedido al IPCC la elaboración del informe especial en 2018 sobre los impactos de 1,5 grados. El nuevo informe incluye, por un lado, las proyecciones de superarse la subida de esa temperatura del 1,5 grados centígrado que no se contemplaron en el último informe, según esta experta brasileña, y también las consecuencias, con una subida de entre 1,5 grados y 2 grados centígrados, que serían, pues lógicamente, como podemos imaginar, bastante peores. Precisamente el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha alertado también desde Londres del nivel récord de emisiones de gases nocivos en 2018, a pesar del avance de las energías renovables que sigue en marcha. Birol hacía esta predicción después de presentarse también en Corea del Sur con ese informe del IPCC y aportando datos para hablar de la gravedad de la situación. Ha subrayado esa importancia de reducir las emisiones y aseguraba Birol que, lamentablemente, después de un decrecimiento que hubo entre 2014 y 2016, pero más que por conciencia ecológica, por el tema de la crisis financiera, en 2017 las emisiones volvieron a subir y se espera que alcancen niveles récord en 2018. Y eso, que las energías renovables siguen avanzando. En los últimos 30 años el petróleo sigue suponiendo, pese a ello, el 81% de la canasta energética, algo que sería necesario revertir para conseguir los objetivos de cambio climático, a fin de que el petróleo deje de ser la fuente de energía dominante y poder frenar así el calentamiento del planeta. Habría que invertir y promover mucho más la energía renovable, mejorar la eficiencia en el consumo energético y perfeccionar las tecnologías de captura y almacenamiento del carbono.
Vamos a hablar de alguna cosa más optimista o por lo menos diferente, porque esto del cambio climático es que noticia que lees, noticia que te pone contra las cuerdas. Podemos hablar de una expedición científica australiana que ha descubierto una cadena submarina de montañas de origen volcánico a unos 400 kilómetros al este de la isla de Tasmania, en el sureste de Australia, con cumbres de hasta 3.000 metros de altura, debajo del agua, claro. Los macizos se elevan desde una planicie abismal situada a 5.000 metros de profundidad, según la Organización para la Investigación Industrial y Científica de la Mancomunidad de Australia. Unas montañas submarinas que varían en tamaño y en forma. Algunas tienen picos afilados, otras tienen mesetas anchas y planas, salpicadas de pequeñas colinas cónicas que se habrían formado por actividad volcánica antigua, según los expertos de este grupo. El descubrimiento se ha realizado recientemente cuando un equipo liderado por expertos de la Universidad Nacional Australiana elaboraba un mapa detallado del suelo marino a bordo del barco científico investigador de esta comisión. La zona submarina tiene un paisaje diverso, según han explicado quienes la han visto, y una deslumbrante gama de vida marina, por lo que la elaboración del mapa ayudará a gestionar y proteger concretamente ese ambiente marino que es punto de paso para algunos animales migratorios en la zona. Cerramos hoy el programa con una pregunta. ¿Os gustan las habas? ¿Las coméis a menudo? Bueno, pues si ese es el caso, deberíais saber, y tenéis un pequeño terrenito, que nuestro refranero celtibérico tiene un mensaje muy claro para vosotros. Dice exactamente así: si quieres tener un buen habar, siémbralo por la Virgen del Pilar. O sea que como la susodicha la tenemos ya a la vuelta de la esquina, esta misma semana, ya sabéis lo que tenéis que hacer. A sembrar habas todo el mundo. Sabed también que Mangas Verdes está en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en cygnus.es. Hoy hemos contado en la realización técnica con Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os ha hablado Pedro Pablo May desde el micrófono. ¡Feliz y verde semana!